Si Egipto tiene las pirámides misteriosas que resisten miles de años en medio del desierto, si la India presume de templos majestuosos y magníficos, si China se enorgullece con la Gran Muralla, Camboya posee una obra colosal que asombra al mundo entero, y esa es Angkor Wat. Torres altísimas, templos imponentes, relieves delicadísimos y pasillos interminables construidos enteramente con bloques de piedra gigantes. Todo se une en un conjunto grandioso y deslumbrante. No es casualidad que se le llame la joya preciosa del país de las pagodas. Pero surge la pregunta, ¿quién levantó realmente esta maravilla? ¿Fueron de verdad los jemeres los únicos dueños de Angkor Wat? Cuando incluso la ciencia moderna no consigue explicar por completo cómo los pueblos antiguos construyeron pirámides o Angkor Wat. Angkor Wat es un complejo religioso de más de 1.600.000 metros cuadrados, el más grande del mundo. Cuando lo vieron por primera vez, muchos eruditos occidentales quedaron perplejos. Les resultaba imposible creer que los jemeres hubieran erigido semejante maravilla, especialmente en una época que coincidía con la Roma antigua. En el año 1586, un sacerdote portugués llamado Antonio da Madalena visitó Angkor Wat. Ante su esplendor, exclamó que se trataba de una obra tan grandiosa que las palabras eran incapaces de describirla, un lugar completamente diferente a cualquier otro en el mundo, con torres elevadas y ornamentos tan sutiles que solo la genialidad podría haberlos creado. Al observar el plano general de Angkor, es fácil notar templos y pasillos estrechos pero interminables, que generan una estructura llena de misterio. Solo Angkor Wat ocupa más de 1.600.000 metros cuadrados, mientras que Angkor Thom, la capital más antigua del Imperio Yemer, abarca más de 9 kilómetros cuadrados. Eso significa que Angkor Wat es apenas una parte de centenares e incluso miles de templos que conforman este gigantesco complejo arquitectónico. El templo principal está rodeado por un foso de agua y un muro de 3,5 kilómetros. La construcción se eleva en 3 niveles rectangulares unidos por corredores profundos. El santuario central tiene forma de pirámide con 5 torres que simbolizan el monte Meru en la mitología hindú, la montaña sagrada en el centro del universo. El nivel inferior tenía piscinas que servían como baños reales, hoy secas. El segundo nivel simboliza el mundo terrenal, un amplio patio rodeado de santuarios dedicados a los dioses, con un sistema de drenaje ingenioso y relieves que muestran a miles de bailarinas apsaras en poses elegantes, cada una con un gesto único que refleja la maestría de los artesanos jemeres. El tercer nivel representa el cielo, morada de los dioses, donde la torre central alcanza 65 metros de altura, más que cualquier campanario europeo anterior al siglo XV, erguida como si tocara el cielo. Lo más especial de Angkor Wat es que cada relieve es distinto, más de 3.000 bailarinas talladas y ninguna idéntica a otra, todas con personalidad propia. Una perfección que despierta dudas sobre si fue posible sin ayuda de técnicas avanzadas. Y no solo Angkor Wat impresiona. El templo Bayon también sorprende con sus torres talladas con 4 rostros gigantes de divinidades mirando a los 4 puntos cardinales, rostros que parecen sonreír o entristecerse con un enigma que trasciende el tiempo. Según las inscripciones antiguas, el rey Suryavarman, segundo gobernante entre los años 1113 y 1145, fue quien mandó construir el templo. Su figura aparece en un único relieve dentro del complejo, pero muchos eruditos dudan cómo un monarca capaz de levantar una de las mayores maravillas de la humanidad aparece representado de forma tan modesta. ¿Fue realmente él el creador de Angkor Wat? Tras la caída del Imperio Yemer, el lugar fue abandonado. Unos dicen que por las guerras, otros por la conversión del hinduismo al budismo, otros más por el colapso del sistema hidráulico. Durante siglos la selva cubrió el complejo, pero los habitantes locales jamás olvidaron su existencia. No fue hasta el año 1860 cuando el explorador francés Henri Mouhot redescubrió Angkor Wat y lo dio a conocer al mundo.
En su diario escribió que el templo podía compararse al de Salomón en la Biblia e incluso superar a las maravillas de Grecia y Roma. Al principio ni Mujot ni otros académicos occidentales creían que los Gemeres lo hubieran construido. Pensaban que debía datar de la época romana. Solo con el tiempo y gracias a pruebas arqueológicas se confirmó su origen en el siglo XII. Sin embargo, queda una duda inquietante. En tiempos de Suryavarman II el imperio Gemer ya estaba en decadencia, y el propio rey murió en 1145 en una campaña contra Dai Viet. ¿Cómo pudo un imperio debilitado y con recursos limitados levantar un templo tan colosal? Si para construir la ciudad prohibida de China, con apenas la mitad de la extensión de Angkor Wat, se necesitaron millones de obreros y 14 años, es difícil imaginar que los Gemeres por sí solos levantaran tal maravilla en aquel contexto. Entonces surge la pregunta mayor: si no fueron ellos, ¿quién fue el verdadero artífice de Angkor Wat? Los científicos descubrieron que muchos monumentos antiguos se alinean en un mismo trazo alrededor del planeta, una línea llamada Ley Line. No hay solo una, sino varias. Una de esas líneas conecta la isla de Pascua, las pirámides de Egipto, las figuras de Nazca en Perú, Angkor Wat, la ciudad de Mohenjo-Daro, la antigua Babilonia e incluso la mítica Atlántida. Lo sorprendente es que esta línea tiene un margen de error inferior a 1/10 de grado, con centro en el sureste de Alaska. Por eso muchos la llaman los meridianos energéticos de la Tierra, ya que atraviesan monumentos colosales llenos de enigmas que la ciencia no logra explicar. Obras como Nazca, los Moais o las ciudades sumerias parecen estar más allá de las capacidades de las civilizaciones de los últimos 5000 años. Incluso las pirámides y la Esfinge muestran señales de erosión marina que sugieren que fueron construidas miles de años antes de lo que se cree. Algunos sostienen que las pirámides eran centrales de energía y comparan la perfección de las 3 grandes pirámides de Giza con la precariedad de las más pequeñas, concluyendo que las grandes fueron obra de una civilización anterior y las menores solo imitaciones de los egipcios posteriores. Si eso es posible, ¿no podría ser que Angkor Wat también fuera obra de una civilización prehistórica superior? Las pruebas parecen sugerirlo. En los relieves hay animales extintos hace millones de años, e incluso representaciones de telescopios y del sistema solar. ¿Cómo podían los artesanos de hace 900 años saber de especies desaparecidas millones de años antes o de inventos que surgirían siglos después? El investigador indio Pravin Mohan calculó que para levantar un complejo de más de 1.600.000 metros cuadrados se necesitaron al menos 10 millones de metros cúbicos de piedra. Si se hubiera construido en 37 años, significaría mover y colocar 1 tonelada de piedra cada minuto, algo imposible incluso hoy. Las canteras estaban en el monte Kulen, a 80 kilómetros de distancia. Transportar bloques de 1,5 toneladas con medios rudimentarios habría sido inalcanzable. Sin embargo, gracias a imágenes satelitales, el profesor Uchida de la Universidad Waseda en Tokio descubrió un canal de 32 kilómetros que conectaba la cantera con Angkor. Por allí se trasladaban las piedras en barcazas. Aún se hallan bloques caídos a lo largo del canal. Ese sistema de canales explica cómo pudieron mover millones de toneladas en unas pocas décadas, pero aún así, las dudas permanecen. Las estatuas de dioses de la época de Suryavarman muestran una finura y uniones perfectas, mientras que las esculturas budistas posteriores son burdas y toscas. En tan solo unas generaciones se perdió toda la técnica. Mohan también señaló templos pequeños mal construidos dentro de Angkor, contrapuestos a la perfección del templo mayor, lo que le llevó a pensar que los Gemeres solo levantaron lo modesto, y que el gran templo provino de otra civilización. Más aún, en relieves se ven objetos idénticos a telescopios, inventados en el siglo XVII. En India también existen tallas similares del mismo periodo. Casualidad o conocimiento adelantado. En Angkor aparece además un elefante de 4 colmillos, una especie extinta hace 2 millones de años y cuyos fósiles solo se encontraron recientemente en Indonesia.
¿Cómo lo sabían los escultores medievales? Y todavía más enigmático, en ciertos templos hay representaciones del sistema solar con 9 planetas, incluyendo Neptuno y Plutón, que no son visibles a simple vista y que se descubrieron siglos después gracias al telescopio. ¿Cómo podían saberlo? ¿Heredaron acaso conocimientos de otra civilización o incluso de seres de otro mundo? En el año 2007, un equipo internacional concluyó a partir de imágenes satelitales que Angkor fue el centro urbano preindustrial más grande del mundo, con hasta 3.000 kilómetros cuadrados y un sistema hidráulico capaz de sostener a casi 1 millón de personas. Si eso fuera cierto, los Gémeres habrían sido la superpotencia más grande de su tiempo, pero la historia no lo confirma. Entonces, ¿fue Angkor en realidad una ciudad prehistórica mucho más antigua que nuestra historia de 5.000 años? Al igual que con las pirámides de Egipto, puede que exista una verdad asombrosa oculta bajo el polvo del tiempo, con la diferencia de que Angkor Wat sigue en pie desafiante frente a la historia y los siglos. Sea cual sea su verdadero origen, hoy pertenece a toda la humanidad. Y quizá algún día, cuando se revele su secreto, la historia de nuestra especie deba reescribirse.